Señor, te damos gracias en esta tarde. Una vez más, le queremos honrar, le queremos bendecir ya llegando la noche. Le damos gracias por su fidelidad, por su misericordia, por su poder, por su grandeza. Pues no hay nadie tan grande ni tan perfecto como usted. Pedimos, Dios, que este tiempo sea un tiempo donde su palabra penetre en lo más profundo de nuestros corazones. Que sea usted quitando todo lo que es incorrecto y plantando su palabra en cada vida, en cada corazón, Señor. Porque no hay nadie tan perfecto como usted, eterno Dios. Recibe la gloria, recibe la honra y recibe toda la alabanza en el nombre de Cristo. Porque no hay nadie tan grande y tan digno como usted, Señor. A usted sea todo el honor, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarle para que ahí en su Biblia usted vamos a tomar el libro de San Lucas, capítulo 10. Vamos a leer el versículo 29. San Lucas, capítulo 10, versículo 25 al 29, perdón. Dice: Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Vamos a dejarlo hasta ahí. En una próxima oportunidad vamos a seguir con los versos restantes. Por lo demás, quiero que notes y mires conmigo el título de esta enseñanza. El título de esta enseñanza es: Haz esto y vivirás. Y yo creo que estos tiempos que nosotros estamos viviendo, que estamos enfrentando, que estamos viendo cómo la gente afuera está viviendo cosas difíciles. Y cuando digo de la gente que está afuera, es de aquellas hombres, mujeres o familias que no conocen al Señor, que no tienen conocimiento de nada de Él y que viven crisis por lo que estamos viviendo y que no saben qué hacer, que no saben dónde ir y que necesitan quien les ayude. Y que nosotros, como conocedores del Señor, de donde la palabra está habitando en el corazón de aquellos que le estamos conociendo o le conocemos, podemos ayudarle a otros. Ahora, en todo el caminar de Jesús o en Jerusalén más bien, en medio de este caminar, Jesús hace un alto en su camino, valga la redundancia. Y nota que tiene un diálogo, y el diálogo que Jesús lo tiene con un intérprete de la ley. Otra versión de la escritura, porque en esta versión el pasaje dice: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo. Otra versión hace un énfasis y dice: un experto en la ley. Nota las dos diferencias que hay. En esta Reina Valera está hablando de un intérprete de la ley. En la otra versión dice un experto en la ley. Ahora, los que eran expertos en la ley en aquel entonces eran los llamados escribas. ¿Y qué hacía un escriba? Un escriba se dedicaba al estudio de las escrituras.
al estudio de la palabra, a escudriñar y a mirar tantas cosas. Y estos, escucha cómo dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, ¿a quién? A Jesús. Y nota cómo le dice, el intérprete le dice a Jesús, maestro. Nota, los intérpretes estudiaban la escritura, eran maestros, y estos le dicen a Jesús, maestro. Entonces le dice, maestro, y nota la pregunta que le hace, ¿haciendo qué cosa? Heredaré la vida eterna. Un maestro de la ley. Eso nos está mostrando el versículo 25. Porque el calificativo que este maestro de la ley le hace, Jesús le dice es maestro. Ahora, todo lo que tenía Jesús, toda la sabiduría que tenía Jesús, venía del Padre. Pero estos le dicen a Jesús, maestro. Ahora, me llama la atención porque en el Evangelio de San Juan, y quiero invitarle para que vamos allá, en el capítulo 14, dice esto. Capítulo 7, versículo 14. Mas a la mitad de la fiesta, Jesús subió al templo y enseñaba. Y se maravillaban, ¿quiénes? Los judíos. Habían escribas, toda esta gente de la ley estaban ahí. Entonces dice, y se maravillaban los judíos. Y dijeron, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. No dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Sabe qué les estaba diciendo Jesús a esta gente? Les estaba diciendo, ustedes solamente son religiosos. Ustedes solamente tienen teoría, pero estos no aplicaban. Estos solamente leían, pero no aplicaban lo que leían. Entonces le dicen a Jesús maestro. Ellos reconocían a Jesús como alguien diferente. Ahora, en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, porque quiero invitarte también que vamos a ese lugar, capítulo 3 del Evangelio de Juan, dice de la siguiente manera, versículo 1, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí. Y ahí sigue diciendo, ahí seguidamente dice maestro, porque la palabra rabí significa maestro. Y le dijo, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús y le dijo, ¿eres tu maestro Israel y no sabes esto? Mira esto, Jesús está hablando con un maestro de la ley, estaba hablando con Nicodemo. Y le estaba hablando y le dijo a Nicodemo como dirigiéndose
como a un maestro, como a alguien que tenía una clase diferente. Una clase diferente. Podía ser, él tenía una autoridad y Jesús respeta eso y Jesús se dirige a él como a un maestro que tiene autoridad. Pero nota la pregunta que hace el intérprete en Lucas. En el Lucas le dice vamos otra vez al pasaje de Lucas, por favor, al capítulo al capítulo central del Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 25. Entonces le dice, y aquel respondiendo dijo, bueno, la parte le dice, haciendo qué cosas heredaré la vida eterna. En el versículo 25, la parte final. Dice, haciendo qué cosas heredaré la vida eterna. Jesús nos está llevando a algo y está llevando a estos dirigentes o a este dirigente y le enseña de una manera muy implícita cómo se puede llevar o cómo podemos heredar la vida eterna. De una manera implícita él le dice, entonces le dice, haciendo qué cosas heredaré la vida eterna. Él le dijo, nota, el dirigente le hace una pregunta. Jesús le responde con otra pregunta. Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Otra pregunta le hace Jesús, o una pregunta. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Nota estas cosas. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, número 1, con toda tu alma, número 2, todo tu corazón es todo, toda tu alma está hablando de emociones, con todas tus fuerzas está hablando con lo que tenemos nosotros dentro, fuerzas, y con toda tu mente está hablando de lo intelectual. Entonces nota que el Señor nos está hablando de todo. Él le dice, aquel respondiendo le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, que el Señor sea el que llene todo nuestro ser, todo nuestro corazón, ¿cierto? Luego dice, y con toda tu alma, ya te lo dije hace un instante, tus emociones, que tus emociones giren alrededor del Señor. Luego dice, con todas tus fuerzas, que nuestras fuerzas que provienen de Él vengan solamente para amar y obedecer a nuestro Dios. Dice, y con toda tu mente. Luego dice, y a tu prójimo, como a ti mismo. Esta es la pregunta. Esta es la pregunta. Y nota la manera implícita que nos da el Señor Jesucristo para heredar la vida eterna. ¿Cómo heredaremos nosotros la vida eterna? Yo quiero decirte esto y quiero enseñarlo, que tú y yo lo aprendamos este tiempo. Como número 1, renunciando al mundo. Y cuando te hablo de la palabra mundo, no te estoy hablando de que no tienes que renunciar y no vas a poder volver a salir a la calle. No, no se trata de ello. Te estoy hablando es renunciar al mundo, de las cosas pecaminosas, del licor, de las drogas, la fornicación, el adulterio, la mentira, el enojo, la contienda, etc. Renunciar a todo aquello que quiere dañarte como hombre, como ser humano. Jesús le dice de una manera muy implícita esto. Esto lo podemos encontrar en el mismo Evangelio de San Lucas. No lo vamos a buscar por causa de tiempo, pero si estás tomando nota ahí donde estás, quiero invitarte porque renunciando al mundo lo vas a encontrar en el capítulo 1, versículo 28 al 30. Capítulo 1, versículo 28 al 30 del Evangelio de San Lucas. Renunciando al mundo, a las cosas que te dañan, a las cosas que nos quieren sacar del camino o que se vuelve como agradable al corazón del ser humano, pero que de agradable no tienen nada. Entonces el texto dice como número 1, renunciando al mundo. Número 2, dice,
también teniendo fe en Cristo. ¿Cómo tenemos nosotros fe en Cristo? Cuando nosotros vamos a la Biblia, vamos a su palabra, cuando nos cambiamos a Dios, le buscamos a Él, Él empieza a colocar esa pasión, esa fe, esa certeza, esa confianza. Entonces, teniendo fe en Cristo, que las cosas que estás anhelando van a llegar por fe en el Señor. Eso lo vas a encontrar en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 14, versículo 15 y versículo 36. Te lo repito una vez más. Juan, capítulo 3, versículo 14, versículo 15 y versículo 36. Número 3. ¿Cómo heredamos la vida eterna? Como número 3. Habiendo una abnegación. Tiene que haber una abnegación en nuestras vidas. Quiero compartirlo. Juan capítulo 12, versículo 25. Mira, quiero leértelo, quiero que lo compartamos. Capítulo 12, verso 25. Dice la Escritura: el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, síganme. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces, ¿qué está hablando? De una manera abnegada, de dejar nuestro yo. O sea, ya no soy yo, tiene que ser Cristo en mí. Que sea Jesucristo el que habite en nuestros corazones, el que vaya más allá con nuestras vidas. Abnegación. Número 5. Es bien especial. Conocer a Dios. Yo quiero invitarle hoy para que usted y yo conozcamos a Dios en todo lo que emprendemos a hacer. Conocer a Dios. Jesús le está hablando, recuerdan, de una manera implícita, porque mira el versículo 26 del capítulo que estamos tratando. Dice, Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Es pregunta número 1, ¿qué está escrito en la ley? Pregunta número 2, ¿cómo lees? 2 preguntas le hace Jesús. Y aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. La respuesta de este intérprete de la ley fue asertiva, fue a lo que era lo correcto. Y Jesús le dijo, bien has respondido. Y cuando Él le dice, bien has respondido, entonces le dice, haz esto y vivirás. Como quien dice, la pregunta que tú me hiciste al iniciar, tú mismo te la estás respondiendo. La ley nos está llevando a eso. La ley le dice, entonces le dice, haz esto y vivirás. Y ama a tu prójimo. ¿Sabe algo? Que nosotros debemos de amar a nuestro prójimo. Este tiempo que estamos viviendo, estos tiempos que estamos enfrentando, es para amar al vecino, para amar al que está enfrentando situaciones difíciles. Es para amar a nuestros seres queridos. Ese es nuestro prójimo. Y Jesús, me gusta Jesús porque Jesús no le contesta indignado. ¿Sabes cómo le responde Jesús al intérprete de la ley? Le responde con paciencia, le responde con mansedumbre. Jesús no le responde enojado. El escriba le hace una pregunta y Jesús le responde con la otra pregunta. Mira el verso 27 y vamos allá. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Debemos de amar. Hoy yo quisiera preguntarte, en estos tiempos que estamos viendo que son un poco complejos, difíciles, y que hay gente que está sufriendo, que hay gente que está enfrentando cosas difíciles, usted y yo le estamos amando, le estamos dando comer, le estás dando una palabra de ánimo, estamos orando por estas personas que están enfrentando cosas difíciles, que han perdido la esperanza. ¿Y sabe algo?
mientras hay esperanza, que es Cristo, pues hay vida. Pero la gente ha perdido la esperanza en Cristo. La gente hoy está creyendo, ya no hay nada que hacer, estamos mal, no hay empleo, no hay cuánta cantidad de cosas, pero mientras hay vida, usted y yo tenemos esperanza. Y cuando este hombre le responde, le dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu corazón y con toda tu alma. ¿Sabes qué le dijo este hombre? Le dijo toda la ley, que se resume en esto, en uno de los mandamientos. ¿Dónde está ese pasaje? Pues en Deuteronomio, en el capítulo 6 del libro de Deuteronomio. Mira cómo le responde. Capítulo 6 del libro de Deuteronomio, vamos al versículo 4. Mira cómo dice el pasaje. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Se lo había recitado él, se lo había dicho. Y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre. No dice que estarán a un lado, estarán sobre el corazón del ser humano. ¿Cuándo están sobre el corazón? Cuando le recibimos al Señor como nuestro Salvador. Cuando el Señor ocupa el mayor lugar en todo nuestro ser. Y dice, y las repetirás. Si las tienes en tu corazón, entonces dice, las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. Y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano. Y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Si ves cómo habla el Señor aquí, Él estaba diciendo la ley, Él la sabía, pero no la aplicaba. Él la sabía. Y la pregunta que le hacen a Jesús era con el fin de colocarle una trampa, era con el fin de tentarle, pero Jesús no se deja tentar. Jesús le responde con sabiduría. Y el versículo 28 dice, y le dijo, bien has respondido. Y Jesús le dice, haz esto y vivirás. La trampa que ellos le habían puesto a Jesús, Jesús le responde con sabiduría y Jesús les dice, haz esto y vivirás. Como quien dice, haz qué, ve a tu prójimo, ámalo como te amas a ti mismo. La respuesta era correcta. Era como si Jesús le estuviera diciendo, lo que estás diciendo, colócalo. Necesitas ponerlo en práctica. No solamente que fueran oidores. Dios no quiere solamente que usted y yo seamos oidores de la palabra, sino que seamos hacedores de ella. Que cuando leemos la Escritura, nosotros la llevemos a la práctica. Entonces Él dice, haz esto y vivirás. Nota, haz esto, del verbo hacer. Si yo hago, entonces dice, voy a obtener vida y la voy a obtener en abundancia. Yo tengo que ayudar a mi prójimo, al que está al lado, al que está enfrente, al que está sufriendo, al que está enfrentando X o Y situación. Entonces, esa es la respuesta. Y nota la respuesta que Jesús le da. Es donde Jesús le da esta respuesta y Jesús lo entra a la parábola, que sigue allá enseguida. Cuando Él no entra a esa parábola, es como si Jesús le desnudara su corazón de lo lejos que este hombre de la ley se encontraba. Y Él le decía, en otras palabras le dice, si haces esto, vas a vivir y vas a mirar el amor y que nosotros también. Yo tengo que ir a ayudar al prójimo, tengo que ir a ayudar a aquel que necesita, tengo que orar por aquel, tengo que ayudarle con alguna situación difícil al que la está viviendo. Nosotros, como seres humanos. Y lo entra la parábola. Hoy yo no te voy a hablar sobre la parábola para no profundizarte, ¿verdad? No tomar tanto tiempo, pero sí más adelante, en una próxima enseñanza, vamos a tomar
la parábola. El intérprete también le pregunta, nota la otra pregunta que le hace y le dice, ¿y quién es mi prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? Hoy yo quiero preguntarle, ¿quién es tu prójimo? Tu prójimo es tu vecino. Tu prójimo es tu compañero, tu amigo, aquel que está enfrentando cosas difíciles y que necesita que tú y yo le ayudemos. Sin duda, la enseñanza de los maestros judíos estaba bien corrompido. Estos tenían nomás letra, pero no tenían la acción. Estos tenían pura letra en su corazón, pero cuando iban a aplicarla, nada. Entonces, ahí sigue. Pero él, queriendo justificarse en el versículo 29, así mismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo en el versículo 30. Y de ahí del versículo 30 en adelante es donde en la próxima enseñanza vamos a mirar, porque hay algunos personajes ahí que tienen un poco para poder escudriñar sobre ellos. Yo quiero dejarte hasta aquí en esta hora. Quiero dejarte y quiero invitarte para que oremos. Hoy yo quiero decirte, ¿cuál es tu prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Tu prójimo es el que está necesitado, es el que va por las calles, es el que está indigente, es también el que tiene solvencia económica, pero que solamente tiene dinero, pero que no tiene la sabiduría de Dios, y que usted y yo la tenemos y que podemos ir a nuestro prójimo. Yo quiero invitarle para que medites en esto un instante, porque me llama la atención cuando Jesús se detiene en el camino y medita un poco en esto, en el pasaje, porque dice, he aquí un intérprete de la ley se levanta y le dijo esta palabra, ¿para qué? Para probar a Jesucristo, para probarlo. Y Jesús no se deja probar. Jesús, ¿qué hace? Jesús responde con palabras sabias, pero algo que me gusta de Jesús es que él hablaba, pero él también aplicaba lo que él hablaba. ¿A qué nos está llamando Dios hoy? A que apliquemos lo que hablamos. Si hablamos de amor, vamos a amar. Si estamos hablando de dar, vamos a dar. Si estamos hablando de tener misericordia, entonces vamos a tener misericordia de la gente. No vamos a juzgar la gente. Por lo demás, acompáñame y oramos en este tiempo. Señor, gracias, Padre, por tu grandeza. Señor, gracias por tu fidelidad. Oh Dios, ayúdanos para poder entender quién es nuestro prójimo. Porque haciendo esto, viviremos. Y lo hacemos cuando tenemos un encuentro real contigo, eterno Dios. Y cuando tenemos ese encuentro, tú que eres la vida, vivificas nuestras vidas para poder darle vida a otros, para poder, Señor, ser y luego hacer. Nosotros somos en ti cuando te recibimos como nuestro único y suficiente Salvador. Entonces esto nos lleva, Señor, a ser eterno Rey de Gloria. Por favor, glorifícate. Por favor, ayúdanos. Y yo bendigo cada vida, Señor, que ahí está al otro lado, escuchando su verdad, su palabra. Señor, toma el control de cada uno de ellos y que tu gloria sea muy grande, eterno Dios. Padre, les bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, Señor. Y amén. Hasta una próxima oportunidad. Que Dios les bendiga.